Hace unos años me invitaron a dar un mensaje a unos jóvenes en un congreso. Unos jóvenes de cierto grupo que se sentía que nadie los merecía. Cosa común de la juventud que se cree inmune al tiempo. Me dijeron que tenía que decirles cómo llegar a ser exitosos y les motivar a tener una vida sana y de valores. Yo empecé a escribir mi discurso desde mi punto de vista adulto, desde mi realidad y sobre todo desde mi punto de vista de la fe. El discurso quedó digno de un buen prólogo de un libro de autosuperación, no sin antes mencionar todas las cualidades y bondades de mi persona, de mi tenacidad para lograr mis metas, de mi inteligencia para superar las adversidades y mi fortaleza moral. Y claro, mi fortaleza espiritual para derrotar las acechanzas del enemigo. Llegó el día del discurso. Llegué al evento horas antes de mi participación, con el pretexto de meterme en contexto y en la onda juvenil que ahí se vivía. Cosa que no fue para nada cierto, pues me sentí fuera de lugar. Todo lo que hacían me parecía tonto, sin sentido. Quería regañar a varios chamacos que por ahí se paseaban sin importarles el exponente en turno. Veía con desagrado a las parejitas que salían a los jardines a demostrarse su cariño, ¿no? Le gritaba a los chicos que tiraban la basura fuera del contenedor. Me la pasé callando con el típico shh. A los jóvenes que hacían chistes sobre el expositor. Quería quitarles los celulares de las manos, pues no dejaban de estar mirándolos. En pocas palabras, toda situación, hecho y acción que hacían ellos me molestaba de sobremanera. Y una frase que siempre odié de los adultos de mi juventud llegó a mi mente: en mis tiempos no éramos así. No sé cuándo y cómo pasó, pero me di cuenta que ya estoy viejo. ¿Qué razón tenía mi padre cuando me decía: así como me ves te verás? En verdad, me convertí en aquello que rechazaba en mi juventud. No supe valorar los consejos, las enseñanzas, los cuidados y sobre todo el cariño de aquellos adultos que solo querían de mí un hombre de éxito, un ciudadano ejemplar, pero sobre todo un hombre que pudiera cambiar al mundo. Claro, no voy a negar y ni disculpar que muchos de los consejos o la mayoría de ellos venían acompañados de la inseparable chancla asesina de mi madre o el fiel cinturón de poder de mi padre. Y claro, las altisonantes y folclóricas palabras motivacionales que nos destruían el autoestima. Yo, claro, trataba de disculpar mi enojo y el rumbo que le daría a mi discurso, ahora que veía el comportamiento de estos jóvenes. En ese momento hubiera dado todo por tener esa famosa chancla de mamá y el cinturón de papá, pues había varios chamacos que necesitaban de sus sabios consejos, pero con urgencia. Puse manos a la obra. Aún tenía 2 horas para mi intervención. Saqué mi laptop y empecé a transformar mi tema, que ahora le llamaba una llamada de atención enérgico, juvenil, con sentido y un método pedagógico. Había pasado nada más 15 minutos y ya yo estaba metido en lo mío, ¿no? Me olvidó por un instante de lo acontecido y de pronto una voz dijo mi nombre: ¡Hermano Pedro! Volteo y un joven de 18 años se me acercó junto con otros y me dice: ahora sí se va a poner bueno, dirigiéndose a los otros jóvenes. El joven me presentó de una manera muy extraña y extraordinaria con sus amigos y les dijo: ¿se acuerdan lo que les platiqué de un señor que aún le gusta el rock y que nos dio unas pláticas el año pasado? Él es el hermano Pedro. Yo me le quedé mirando. Los jóvenes se acercaron y empezaron a platicar conmigo. La plática de los jóvenes, o más bien la lluvia de preguntas que me hicieron, iban desde
que si me gustaba el rock, que si conocía a los Rolling Stones, que si recordaba cuando los Beatles vinieron a México, que si Jim Morrison me dio un autógrafo. Yo trataba de explicarles que no era tan viejo, pero a ellos no les importaba, solamente les importaba que les contara sobre mi música, sobre mi gusto. Reza el dicho popular: si la vida te da limones, haz limonada. Este inesperado encuentro con este joven y sus amigos cambió completamente mi visión, 180 grados. Ahora sí, ni lo escrito anterior y lo nuevo me servían para nada. Me di cuenta de cómo me hubiera gustado a mí que me dieran un buen mensaje. Llegó mi turno de subir al entarimado. Recuerdo que los jóvenes solo pusieron atención cuando me presentaron y después siguieron en lo suyo. Tomé el micrófono y me presenté. Buenas tardes, mi nombre es Pedro González. Ya sé que les dijeron que me llamo Pedro Corbán. Ya sé que les dijeron que no soy Pedro González. Pero ¿saben? Ese otro nombre de Pedro Corbán es mi nombre artístico desde 1993, cuando grabé mi primer disco de rock con mi banda Corbán. El silencio se hizo un instante. Ya les había captado la atención. Entonces les platiqué parte de la historia de mis grabaciones y conciertos. Claro que no se hicieron esperar los gritos de "cántese una, maestro, cántense una, señor", acompañada de chiflidos y risas. Yo les seguía platicando de esas aventuras de mi juventud, de las dificultades, de las satisfacciones y de todo aquello que se presentó para lograr 6 discos y convertirme a lo que soy ahora, un productor. Vi el interés por saber más y fue ahí que comencé con mis consejos con una pregunta. ¿A ustedes les gustaría alcanzar sus sueños? La respuesta fue un rotundo sí. Y les empecé a decir: vive tu vida como te dé la gana, sin reglas, sin importarte lo que digan los demás, sin escuchar consejos, sin responsabilidad, sin el más mínimo remordimiento de tus acciones, sin tener compasión de nada y de nadie, y sin Dios. Vive tu utopía, que nadie te diga qué hacer o cómo hacer, que al fin de cuentas son tus sueños, y si al final todo sale mal, no te hagas responsable de nada, que la vida es una y se tiene que vivir con intensidad, al máximo, y siempre ten este pensamiento: primero yo, después yo, y por último yo. Las personas que me habían invitado estaban asombradas, estaban queriéndome bajar del escenario, no sabían qué hacer. El silencio se hizo profundo y les dije, para cerrar: y si haces esto, hoy que estás joven, tienes la energía, la valentía y el entusiasmo y sobre todo la tenacidad, te aseguro que tus sueños se convertirán en pesadillas. Los 10 minutos que restaban de la plática solo fue hablar de las oportunidades de ser joven, del futuro éxito si aprendes a vivir sanamente, con valores y con Dios, pero sin olvidar el dinamismo que tienen para lograr un cambio global. Esa frase, si la vida te da limones, haz limonada, la tengo muy bien aprendida, ya que para hacer una limonada sabrosa hay que exprimir hasta la última gota de cada limón y tomar algunos restos ya exprimidos y molerlos, colarlos, y viene el toque maestro: añadir la cantidad de azúcar exacta, ya que si no le ponemos la cantidad adecuada puede quedarnos ácida, amarga, y si le ponemos esa cantidad adecuada o nos pasamos de más puede quedar dulce. Así que tiene que tener un balance para crear una bebida fresca y agridulce. Así me pasó con estos jóvenes. Exprimí hasta mi última gota de experiencia del joven que fui. Licué un poco de lo que había visto y vivido horas previas antes de exponer. Le añadí a esa historia de mi vida, esa vida rockera, y lo colé con fe y valores. Y el resultado fue una plática fresca y bien balanceada. Soy tu hermano Pedro Corbán y solo quería platicarte.
Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.